punto de vista fiscal, para el empresario, todos sabemos que el autónomo, empresario individual, la mayor carga fiscal que tiene es el IRPF, mientras que las sociedades anónimas limitadas, o sea, cual sea la forma jurídica de la entidad, pagan impuestos de sociedades. Si hay alguna cosilla muy interesante que origina bastantes dudas y bastante desconocimiento respecto al impuesto de sociedades, la ley dice que se tiene que abonar, en caso de que salga la cuota positiva, en los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores al vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? La traducción de esto es que si el ejercicio económico de la empresa coincide con el año natural, que es lo más habitual, quiere decir que yo tendré de plazo del 1 al 25 de julio para poder liquidar ese impuesto de sociedades. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese impuesto de sociedades se liquida a través del modelo 200, pero no solamente existe el modelo 200, sino que yo como empresa voy a tener que hacer 3 pagos fraccionados previos a ese impuesto de sociedades. Ahí es donde vienen las dudas de la gran mayoría de los empresarios. Quiere decir que yo le tengo que pagar a Hacienda anticipadamente una cantidad que luego se va a descontar en el momento en el que llegue el pago de ese impuesto. El punto fundamental de esto es que a mí la ley me da la posibilidad de elegir entre 2 modelos. Me da la posibilidad de elegir siempre y cuando no supere ciertas cifras. Si supero ciertas cifras no tengo esta opción, pero bueno, para las pequeñas empresas, las pymes, generalmente sí que tienen esta elección. Los pagos fraccionados, este modelo 202, corresponden a los meses de abril, octubre y diciembre. Tengo 2 modalidades de elección. Quiere decir que si yo opto por una, en función de mis circunstancias, puede ser que me salga a pagar anticipadamente mucho más que si yo opto por la otra. Entonces tengo que saber muy bien aplicar las dos para saber, en función de mi estrategia empresarial y del momento en el que yo me encuentre y de la liquidez de la que yo disponga, cuál de las dos me resulta más conveniente. Ahora es cuando todo el mundo dice o me preguntan, bueno, pero ¿qué más da si al final vas a pagar lo mismo? Si pagas más anticipadamente, luego te vas a descontar más y al final la cuota va a ser la misma, vas a pagar lo mismo en impuestos. Vale, pero no da igual, porque yo estoy entregando anticipadamente haciendo una cantidad, lo cual implica una menor liquidez desde el punto de vista de la empresa. Para un empresario la liquidez es fundamental para todo. Cuanta más liquidez tenga, menos financiación externa tiene que solicitar, lógicamente con todo lo que ello conlleva. Si yo sé aplicar esos 2 modelos y yo sé decir, vale, pues aquí pagaría 22.000 euros anticipadamente a Hacienda y si aplico este pagaría 28.000 euros anticipadamente a Hacienda. Jolín, pues son 6.000 euros de liquidez de la que yo puedo disponer antes de que llegue el momento del pago de ese impuesto. Entonces, fundamental conocer esos 2 procedimientos. Las principales diferencias que tienen, para que todo el mundo lo entienda, pues el primer procedimiento, el primer sistema de pago anticipado, se basa en la cuota íntegra, en la cuota, no en la base. La cuota íntegra del último modelo 200, es decir, del último impuesto de sucesiones que se haya abonado. Es decir, que si yo el pago fraccionado que hago en abril tomo de referencia el último modelo 200 que yo he abonado, tengo que tomar de referencia el modelo 200 del año anterior. Pero los pagos que yo hago en octubre y en diciembre, ya no tomo de referencia ese modelo 200 del año anterior, ya voy a tomar de referencia el modelo 200 de este año, porque yo en julio, el 25 de julio, como muy tarde, ya he pagado mi impuesto. Por tanto, la cuota va a ser distinta para el primer pago y para el segundo y el tercero. No van a ser las 3 cuotas iguales. La segunda modalidad, sin embargo, se centra en la base imponible. Hace una base imponible acumulativa de la empresa de cara a sus previsiones de ingresos. Tiene en cuenta 3 tramos que se van acumulando y que se va restando lo que previamente se ha pagado. Por eso te digo, normalmente la carga fiscal varía en función de la situación de la empresa y hay que tener en cuenta que este segundo modelo, por norma general, suele tener una distribución de la carga fiscal muy desigual. Lo cual quiere decir que yo tengo que saber, según mi tipo de negocio, cuándo son mis puntos fuertes al año si yo elijo esa modalidad, porque puede suponer que uno de los 3 desembolsos sea muy grande y me genere muchos problemas de liquidez en ese momento. Todo eso lo puedo hacer sabiendo distinguir las diferentes formas de aplicar el modelo. ¿Cuál es el porcentaje que usa el primer modelo? Es el 18%. Lo marca la ley, se puede ir modificando, actualmente está en un 18%. El segundo modelo
utiliza el porcentaje resultante de aplicar 5/7 al tipo impositivo del impuesto, que en este caso pues, el tipo normal sería el 25%, salvo que se trate de una situación especial que tenga un tipo ampliado o reducido. De tal forma que siempre el resultado que salga se tiene que redondear a la baja, es decir, es un porcentaje que se redondea por defecto. Una cosa súper rapidita, súper sencillita de hacer, que convendría que todo empresario supiera manejar para saber elegir cuál de los dos modelos voy a aplicar. ¿Cómo lo elijo? Lo tengo que elegir en el mes de febrero a través de la declaración censal 036 que tengo disponible en la web de la agencia tributaria como todas las demás. Bueno, pues los alumnos de este certificado de profesionalidad podrían perfectamente emitir un informe a cualquier empresario pidiendo sus datos contables sobre cuál sería la opción fiscal más interesante desde el punto de vista de la liquidez y el pago de este impuesto.